por favor, que nos manden ayuda, por favor. No podemos seguir así. Hola, ara fa aproximadament un any del desastre meteorològic de la Dana. Des del primer moment, la Facultat de Ciències Biològiques ens vàrem implicar en els nostres mitjans per a intentar ajudar a les zones afectades. Vàrem organitzar jornades de neteja a algunes de les zones més afectades, així com part del nostre professorat ha participat en distintes formes de recuperació de la memòria d'eixes zones. A més, i més important, els nostres grups de recerca es varen volcar des del primer minut en intentar entendre la magnitud de la tragèdia que havíem sofert i aprendre d'ella per a futurs esdeveniments. Desde el principio, nada más ocurrir el día 30 de octubre, nos organizamos, todo el mundo quería ayudar, en todas partes la gente estaba intentando ayudar y nosotros pensamos o consideramos que podíamos, digamos, preparar materiales que teníamos, porque en ese momento ya se empezaba, digamos, los primeros días de nada más ocurrir el evento este, se necesitaban pues equipos de alas, picos, de diferentes materiales que justamente nosotros, digamos, con motivo de nuestra investigación, tenemos una serie de equipamientos pues, de este sentido, ¿no? Entonces, lo que hicimos, coordinado con la parte de, digamos, con gente que estuvo del departamento, que estuvo trabajando como voluntariado en estos trabajos, lo que hicimos fue aportar pues, prácticamente todo el material que teníamos de palas, picos, azadas y luego también un par de motobombas que teníamos que, bueno, pues que utilizábamos en los trabajos de investigación en el campo, en las campañas de lavado que desarrollamos durante el verano. Y de esas dos motobombas, con sus respectivas mangueras y demás, solamente regresó una de ellas, pero bueno, era un precio que era más que asumible. Bueno, el día 29 de octubre del 2024 tuvo lugar un acontecimiento extraordinario, una cuestión geológica, que fue las inundaciones producidas por la Dana, y se da la circunstancia de que en Valencia no hay muchos geólogos, o hay muy pocos geólogos. Algunos de ellos estamos contactados a través de los Geolodía, que se organizan cada año a través de la Sociedad Geológica de España, y en ese grupo de contacto empezamos a pensar qué es lo que podíamos hacer, además de ir a sacar barro y colaborar directamente con la gente, desde el punto de vista geológico, qué podríamos hacer ante un fenómeno geológico como el que acababa de suceder. Se nos ocurrió que una de las cosas que podríamos hacer es empezar a medir niveles y a identificar estructuras sedimentarias en los barrancos y en las zonas inundadas para interpretarlas debidamente y sacar enseñanzas. Desde el día siguiente a las inundaciones ya nos desplazamos a diferentes lugares, a la cuenca del Magro, a la cuenca a la cuenca del Turia, diferentes cauces que habían tenido en fin, daños importantes. Y sobre todo también a la cuenca del Poyo, que parece ser que era la que teníamos más cerca de Valencia y además tenía daños más graves y mayor número de víctimas mortales. Una de las cosas que empezamos a hacer en Paiporta, en Aldaya y en otras localidades de la cuenca del Poyo, de la cuenca baja del Poyo, es empezar a medir niveles de inundación a lo largo de las calles de las poblaciones, para intentar reconstruir cómo se había producido la expansión de estas olas de agua que habían llegado a través de los cauces, pero que lo inundaban todo. Entonces, esto ha dado lugar a una serie de estudios, de trabajos que estamos desarrollando todavía. Ha habido otro tipo de análisis que hemos realizado también a nivel de sedimentología, de estructuras,
a nivel también de prevención, a nivel también de análisis de lo que había sucedido. Y todo esto, pues finalmente lo hemos plasmado en una serie de conferencias que tuvieron lugar el día 1 de octubre en Torrent. Se organizó una jornada por parte de la Mancomunitat de l'Horta Sud con el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y participación del Alto Comisionado para la Reconstrucción de la Dana, del Ministerio, y durante toda la mañana de aquel día estuvimos exponiendo conferencias que eran un resumen de trabajos, de artículos que hemos desarrollado y que esperamos poder ver pronto publicados. Fui invitado por Poli a participar de los estudios posteriores a la Dana como sedimentólogo. En otras universidades de Japón y de Inglaterra estamos llevando a cabo estudios sedimentológicos para ayudar a que el crecimiento urbano de Valencia y sus alrededores se lleve a cabo de una manera mucho más amigable con el entorno. Y bueno, la verdad que desde un punto de vista personal, profesionalmente nunca esperé que la geología me lleve a un lado tan sensible y tan ligado a la sociedad. Y si una conclusión puedo sacar de esto es que si bien un desastre natural es el producto de muchos factores, sin la incorporación de la geología en los planes de gobierno, en los planes de crecimiento, estamos llamando a la catástrofe prácticamente. Mi aportación a la investigación que estamos llevando a cabo es sobre las precipitaciones. Dentro de los recursos hídricos, si queremos gestionarlos como tal para saber perfectamente cómo afecta a los riesgos geológicos, entonces tenemos que conocer cómo son estas precipitaciones. Actualmente hay una visión de que cuando frente al cambio climático parece que vaya a llover menos, pero en algunas localidades del arco mediterráneo se está demostrando, y además los modelos que hay actualmente de predicciones de precipitaciones lo demuestran, que parece que vaya a llover más. El problema es cómo llueve. Los periodos entre momentos de precipitación se están aumentando y cuando son estos días de grandes precipitaciones el caudal acumulado es mayor. Por tanto, para gestionar correctamente este tipo de riesgos geológicos debemos conocer la forma que va a llover. Una tesis doctoral que hemos dirigido hace relativamente poco, se defendió hace relativamente poco, pone de manifiesto que en algunas zonas de la costa mediterránea está lloviendo incluso más que lo que ha llovido históricamente. Por lo tanto, para gestionar los recursos hídricos y los riesgos geológicos asociados a dichos recursos, tenemos que conocer perfectamente cómo va a llover, cuál es esta precipitación y luego ver esta precipitación cómo afecta al general al agua que tenemos almacenada. Superficialmente sabemos perfectamente lo que ocurre, pero subterráneamente se ha demostrado que las aguas subterráneas pueden almacenar mejor este recurso. Por tanto, es una de las líneas de investigación que llevamos a cabo en estos momentos. Tres son los ríos principales que en Valencia han sido afectados por la Dana del 29 de octubre. El Magro, la Rambla del Pollo y su sistema de afluentes, y también el Turia. Una forma de poder caracterizar fácilmente la dinámica de estos ríos durante el desarrollo de la Dana es estudiando su sedimento. Y más teniendo en cuenta que lo que queda registrado en el registro geológico, lo que queda preservado, son los acontecimientos extraordinarios, es decir, lo que llamamos efectos Dana. Cuando observamos el sedimento vemos que tenemos todos los tipos de tamaño de partícula transportados. Y el nivel de energía lo podemos deducir en función de la cantidad de sedimento transportado, de la distancia que ha alcanzado el sedimento en el transporte y también del tamaño de las partículas. Así, por ejemplo, la partícula más grande de las que se han transportado tiene el tamaño de una pequeña furgoneta y el resto del sedimento iría desde bloques, cantos, hasta limo y arcilla. Lo que afectó la zona del Horta Sur básicamente fue la fracción arcillosa, habiendo quedado los sedimentos de grano grueso en todo el trayecto río arriba. Lo interesante es que estos sedimentos nos dan información en detalle de cómo se ha desarrollado la fluctuación de la Dana. Por ejemplo, la Rambla Castellarda, que es un afluente del río Turia, depositó 2 metros de espesor de sedimento de gravas
y de cantos en poco menos de 24 horas. Además del sedimento, otro efecto geodinámico sería la erosión. La erosión es digamos, la que facilita el que el sedimento sea arrancado del sustrato geológico y sea transportado en la distancia. Hay sedimentos, sobre todo los sedimentos de grano fino, que aportan una información que perdura muy poco tiempo, me refiero a menos de 10 días, antes de que las tareas de desescombros pues, borren un montón de estructuras, que son los que dan información sobre el nivel de energía, la dirección de transporte, la fluctuación de la ola que afecta por la dana, etc. Hemos podido ver que la cantidad de volumen que ha sido transportado en dicha inundación superó los 700.000 toneladas, según estudios de otros grupos de investigación de la propia universidad. Sin embargo, todo ello teniendo en cuenta solo datos recogidos en la albufera. Sin embargo, sabemos que la inmensa mayoría de los sedimentos son abocados al mar, en este caso en la desembocadura de los correspondientes ríos, del Turia, etc. Y en este caso, asociado a esta acumulación de sedimentos en el mar, se produce una serie de depósitos sedimentarios que en este caso estamos hablando de crinoformas, de megasecuencias progradantes correspondientes a unos sistemas deltaicos que se encuentran en el fondo marino, que se encuentran pues, justamente delante de toda la costa valenciana, formando parte pues, del sector suroccidental del surco de Valencia. Estos depósitos sedimentarios que se encuentran en el mar llegan a alcanzar unos espesores máximos de 3.000 metros. Esto es, desde el punto de vista de tiempos geológicos, estamos hablando de unos sedimentos que tienen una antigüedad máxima de 5 millones de años, con lo cual el cálculo es relativamente fácil y la tasa de sedimentación llega a alcanzar los 0,2, 0,3 centímetros al año. Son tasas de sedimentación bastante elevadas, con lo cual este continuo aporte sedimentario en el surco de Valencia desde hace 5 millones de años, de algún modo refleja que a lo largo de todo este periodo de tiempo, debido a que la climatología tampoco ha variado muchísimo, estamos en regímenes meteorológicos similares, el aporte sedimentario ha sido marcado por eventos torrenciales de características similares, con lo cual podríamos extrapolar de una manera relativamente sencilla que las danas, de algún modo, vienen repitiéndose de manera sistemática a lo largo del tiempo durante los últimos 5 millones de años, dando lugar a este tipo de sedimentos, este tipo de depósitos que se encuentran frente a las costas de Valencia, los cuales se registran, evidentemente, eventos torrenciales desde hace 5 millones. Esta jornada de lecciones geológicas tras las inundaciones del 29 del 10 del 2024 en la provincia de Valencia, que es la que se celebró el día 1 de octubre en Torrent, y donde hay una serie de presentaciones, de trabajos que verán la luz en un libro. Aquí presentamos ya, como resumen de esos trabajos o como adelanto, un manifiesto del Hortasud que está definido o está estructurado en 10 puntos. Los voy a leer rápidamente. El primero dice: las inundaciones son procesos naturales que se convierten en desastre por la presencia humana. Si no hubiera actuaciones o presencia humana, no serían desastres, seguirían siendo fenómenos geológicos sin daños en principio. El segundo dice: no hay riesgo cero. Los estudios geológicos son imprescindibles en las obras públicas, pero el riesgo cero no existe. Tercero, vivir en zonas inundables exige estar concienciados y preparados. Es importante la preparación de las personas que vivimos en zonas de riesgo. Saber cómo tenemos que actuar independientemente de que nos avisen o no nos avisen. El cuarto punto dice: el estudio geológico de las riadas permite predecir los efectos de futuras inundaciones. El punto 5 dice: las zonas agrícolas son un medio valioso y eficaz frente a las inundaciones. Este punto es una defensa de la huerta de Valencia como elemento fundamental, no solo como recurso natural,
sino como elemento de minimización de efectos de las inundaciones. El punto 6 dice: la recarga de acuíferos es una opción importante para atenuar las riadas. El punto 7 dice: los métodos de predicción de avenidas deben ser mejorados. Aquí estamos criticando los cálculos que históricamente se vienen realizando, incluso por geólogos, no estamos despejando balones fuera. Estamos diciendo que los cálculos de predicción de máximas avenidas, por ejemplo, toda esta metodología ha de ser repasada porque ahora mismo no es útil. El punto 8 dice: la geología es una ciencia que debe ser comprendida por la ciudadanía y valorada por la sociedad. El punto 9 dice que hace falta, hay una necesidad de una mayor presencia geológica en las administraciones públicas. Y el punto 10 dice: el conocimiento geológico salva vidas. De esto dedicamos una de las ponencias de la reunión para explicar lo que quiere decir esto. El simple hecho de que las personas desde pequeñas hayan tenido una información geológica les puede servir para salvar su vida y salvar la de los demás. Y todo esto esperemos que se vea pronto publicado en un libro. En primer lugar, conocer que este fenómeno es un evento muy extraordinario, sobre todo por la cantidad de lluvia que se recogió en muy poco tiempo. En apenas 10 horas hubo pluviómetros en los que se recogió entre 500 y 700 milímetros de lluvia en una zona que se ve en esta imagen bastante amplia. En esta imagen vemos el procedimiento que utilizamos para calcular nosotros cuánto es el caudal que circuló por cada lugar de los cauces donde pasaron corrientes de agua. Nos basamos en los datos que nos proporcionó la Confederación Hidrográfica del Júcar en lo que se llama el Sistema Automático de Información Hidrológica, que registra en cada punto de medida el caudal que pasaba cada hora, el caudal medio de cada hora. Este es el esquema de lo que es una sección de medida en la cual el río pasó el agua por allí dentro. En este punto concretamente pasaron 11,5 metros de altura de agua y tiene una anchura de 66 metros. Y ahí deducimos cuál es la velocidad media que tenía el agua en este lugar. Y este es el hidrograma de paso de caudal que hubo en este punto, que llegó hasta los 1.500 metros cúbicos por segundo. Nosotros establecimos unos puntos para hacer este estudio de medida que corresponden con la red oficial de medición hidrológica de la Confederación del Júcar, que está integrada en el sistema SAI, y además otros puntos de medida que corresponden con la red oficial de observación visual, que son escalas que están situadas en un cauce y que nos permiten ver la altura del agua que está pasando por allí. Así seleccionamos 25 puntos en total del río Turia, 6 en ellos, en el río Turia, otros puntos en la Rambla de Pollo, que es afluente a la Albufera, un par de puntos en barrancos menores como el del Pozalet y el de Picassent y el del Tramuser, y otros puntos en el río Magro, que es afluente del Júcar, y en el propio río Júcar. El dato más importante para nosotros era en todos estos puntos ver cuál había sido el nivel máximo del agua que llegó al punto. Por ejemplo, en el caso del río Turia, cerca ya de Quart de Poblet, podíamos ver el acúmulo de materiales que se quedaron depositados en las columnas, que eran 4 metros. Por lo tanto, si el cauce tiene 7,5 metros de profundidad, por ahí en ese punto pasaron 4 metros de nivel. Entonces, nosotros conocemos la sección del cauce, la anchura, la altura del nivel del agua, y aplicándole la ecuación de la velocidad que hemos obtenido en otros puntos que sí que teníamos todas las medidas, podemos estimar cuál es el caudal que pasaba por este punto, el caudal punta máximo. El resultado al final es un mapa en el cual en cada punto calculamos el caudal máximo de agua que pasó por ese punto. Lo que no sabemos es a qué hora pasó ni cuánto duró, porque ese dato solo está en los puntos que tienen medida oficial con un registrador en continuo. Algunos de esos registradores en continuo fueron destruidos, con lo cual no se sabe cuál fue la curva ni el máximo, y con este sistema sí que podemos calcular cuál ha sido el máximo en cada punto. Por ejemplo, en el río Júcar, en el río Turia, se mantienen valores constantes a lo largo del río. En la Rambla de Pollo obtenemos diversos valores y en el río Júcar pues también. Si miramos el caso de la cuenca del Júcar, vemos cómo el río Magro
el valor máximo de caudal lo tuvo justamente en la estación que está en Carlet, donde pasaron 4.198 metros cúbicos por segundo. Esto es una barbaridad en una sección que tiene 250 metros de ancho. Pero claro, al llegar al río Júcar, en el río Júcar también traía 1.975 más los 4.198 que venían por aquí, obviamente no caben por un cauce que solo tiene capacidad para 1.500 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, el agua ya desbordó por esta parte y por esta parte hacia el norte, hacia la Albufera y hacia el sur. En el caso del río Turia es al contrario. El río Turia tiene una sección constante desde Pedralba hasta el mar y permite el paso de hasta 5.000 metros cúbicos por segundo. Puesto que el caudal que tenía en Pedralba fue el único punto donde hubo alguna inundación, era de 2.500, posteriormente al entrar ya al tramo de Villamarchante, Ribarroja, Manises y Quart de Poblet, ese amplio cauce que tiene hace que sí que circuló el agua por algunas terrazas fluviales, pero no llegó a desbordar en ningún caso. Y en el caso de la Rambla de Pollo, pues es un problema porque la Rambla tiene sección, pero se va perdiendo a lo largo de su recorrido. En origen, el caudal era de unos 1.000 metros cúbicos, se le fueron añadiendo otros barrancos menores, llegaron a medirse 2.200 en el paso de la A3, que además resultó sobrepasado el puente y el agua circuló por encima de la calzada, arrastrando las barreras centrales y tal, y el punto máximo lo tuvo en Torrente, cuando se juntan el último barranco por la derecha, que es Orteta, junto con el principal, en un caudal de hasta 5.678 metros cúbicos por segundo. Este caudal, que al principio a nosotros nos parecía una barbaridad, luego ha sido validado por otros organismos como la Universidad Politécnica y el Centro de Estudios Hidrográficos, que han reconocido que por ese punto de Torrente llegaron a pasar hasta 6.000 metros cúbicos por segundo. Lo que se ha encontrado es que hay zonas donde los cauces se estrechan, que no es el caso del río Turia, es el caso del Júcar y del Barranco de Pollo, en el cual aguas arriba tenemos una amplitud de cauce y poco a poco va estrechándose y forma como un embudo. Eso hace un cuello de botella que produce el desbordamiento. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen del satélite del día 30 cómo el río Magro venía lleno de agua y a partir de Carlet, que es donde comienza ese cuello de botella, empieza a desbordar. Y vemos cómo hay un desbordamiento por la margen izquierda en dirección a la Albufera y otro desbordamiento por la margen derecha en dirección al río Júcar. El río Júcar tampoco puede transportar toda esa cantidad de agua, porque en este punto ya hemos visto que apenas caben 1.500 metros cúbicos por segundo, y desborda por la derecha en dirección a los arrozales que están situados al sur de Cullera. Y aquí podemos ver el distinto color que tienen las aguas que venían del río Magro y del Júcar con respecto a las aguas que traía, por ejemplo, el barranco de Alginet, que tenía un color un poco más oscuro que el color que tenían las aguas que venían del río. En el caso del Barranco de Pollo, pasamos de una sección que tiene en Torrente de cerca de 2.200 metros cuadrados a una que tiene en Catarroja de solamente 200 metros cuadrados. Malamente, las aguas que pasan por este punto, que eran como 6.000 metros cúbicos por segundo, cabían en este punto de abajo, donde apenas caben 600. Por lo tanto, la consecuencia fue que el barranco desborda antes de llegar a Picaña, desborda en Paiporta y desborda en Catarroja, extendiéndose las aguas por las poblaciones ya en dirección hacia los arrozales de la Albufera. Por el sur vinieron las aguas del barranco de Picassent, que inundaron esta parte de los arrozales, y por el norte todo el resto proveniente del Barranco de Pollo y también de parte del Barranco del Pozalet, que llegó a circular por esta zona más oscura de arriba. Vemos aquí como es un tono más anaranjado el agua que podía traer el Pozalet con respecto al tono más claro que tenían las aguas que traía la Rambla de Pollo. Nosotros planteamos que la única solución posible para salvar las ciudades del Horta Sur de estas inundaciones es construir un nuevo desvío para la Rambla de Pollo, similar a como se hizo en su día con el Plan Sur de Valencia y el río Turia. La construcción de una solución sur que circulara a la salida de Torrente en dirección hacia Albal, dejando Albal al norte y dejando Beniparrell al sur, y que llegara hasta los arrozales, construyendo un canal de 160 metros de anchura y unos 6 kilómetros de longitud, daría una capacidad de 3.000 metros cúbicos por segundo, que permitirían que esos grandes caudales que por la Rambla de Pollo llegan a las poblaciones sin que ahora no caben, hágase la solución que se haga, no desborden ya en esta zona y circularan directo hacia los arrozales. Esta sería la propuesta que consideramos que se debería de estudiar para solucionar este problema.
Nosotros, para evaluar el impacto ecológico de la riada del 29 de octubre de 2024 en la Albufera de Valencia, hemos utilizado dos enfoques. Primero, el enfoque de la hidroquímica. Hemos aprovechado nuestra base de datos semanal o cada 2 semanas para evaluar cómo fueron cambiando la temperatura, la conductividad, la clorofila, sólidos en suspensión, nutrientes, antes, durante y después del evento de la Dana. Y aparte lo hemos combinado también con imágenes de satélite para comparar los datos in situ con los datos estimados por el Landsat 8 y Landsat 9. Y por otro lado, hemos tomado muestras de sedimento con la lanza de sedimento, que es la que vemos aquí, que extrae un core de 30 centímetros. Esta parte rojiza es la que se ha depositado en la Dana y el centímetro inmediatamente anterior más antiguo correspondería con los últimos 10 años justo antes de la Dana. Esto lo hemos hecho en 6 puntos por triplicado para evitar la posible variabilidad espacial que hubiera dentro de los puntos. Lo hemos tomado en el norte, en el centro, en el sur y en 3 puntos al oeste. Y en cada uno de estos cores hemos separado los 5, 6, 7, 8 centímetros de espesor variable que tuviéramos en cada punto depositados por la Dana y el centímetro anterior, que serían los años anteriores, para comparar diferencias en nitrógeno, fósforo y metales. Hemos analizado el hierro, el manganeso y el zinc. El primer efecto que vemos con la riada es que entró un volumen de agua enorme. O sea, el 30 de octubre entraron 1.525 metros cúbicos por segundo y el nivel de la albufera subió desde 40 centímetros aproximadamente sobre el nivel del mar hasta 1,2 metros. Y pasamos de esta foto de mayo a esta, que es el mismo lugar, a finales de octubre, el último día de octubre, el 31, que es exactamente el mismo punto. Se ve como todo ha quedado sumergido y solo estas puertas que dan entrada al embarcadero son las que quedan visibles por encima del agua. Entonces, cuando abrieron con puertas, ya el 1 de noviembre ya salieron al mar aproximadamente 380 metros cúbicos por segundo. Lo que provocó fue una dulcificación masiva del lago. El lago se renovó 4 veces, entonces la conductividad, que es una medida indirecta de la salinidad, bajó de casi 3.000 microsiemens por centímetro a 539, que es uno de los mínimos históricos. Desde los años 80 y años 90, las riadas que hubo y la pantanada de Tous, no habíamos tenido conductividades tan bajas en el lago de la Albufera. Y además, la materia suspendida total y la clorofila bajaron de aproximadamente valores de 200 miligramos litro de sólidos en suspensión y también aproximadamente 200 miligramos metro cúbico de clorofila a valores de 2 de clorofila o de 30 de sólidos, que son valores perfectamente asociables a fase clara en el lago. En cuanto a nitratos y fósforo total, lo que vimos es que con la entrada de agua de la riada, el nitrato se multiplicó 4 veces y a partir de la apertura de compuertas comenzó a disminuir progresivamente. Por el contrario, el fósforo, entró una gran cantidad de fósforo en otoño, luego bajó un poco, pero se mantuvo más o menos en los mismos valores. Y esto es debido al comportamiento diferente que tienen ambos nutrientes. El nitrato es muy móvil porque es muy soluble, está disuelto en agua. Por el contrario, el fósforo es muy asociado a los sedimentos, tiene un ciclo biogeoquímico bastante relacionado con las rocas. Por tanto, la mayor parte de nitrato salió disuelto en el agua hacia el mar y por el contrario el fósforo quedó depositado en los sedimentos. En cuanto a la composición del sedimento, pues analizamos los distintos metales pesados y vimos que, bueno, al comparar la concentración de metales pesados que hay en la capa superficial del sedimento, que es lo que trajo la Dana, y si lo comparas con todas las capas más anteriores de sedimento, hemos visto que la diferencia es poca y que realmente la diferencia es mayor entre puntos geográficos que dentro de un mismo punto. Y esto es porque las diferentes concentraciones de metales pesados se relacionan principalmente según la zona geográfica, si es una zona más urbana, como es el norte del lago, o si tiene una influencia más agrícola, como es el sur. Respecto al índice de geoacumulación en metales, pues a partir de 5 se considera gravemente contaminado y en nuestro caso en el lago de la Albufera solía dar como más de 6, por lo que sí que está gravemente contaminado en todos los metales pesados. Y después de la evolución temporal en el sedimento, en el fósforo y el hierro lo que sí que hemos visto es que al comparar
la concentración respecto del año 2024 con 2018, sí que vemos que hay muchísima más cantidad, y esto es simplemente pues, porque el lago de la Albufera va cada vez a peor. Y por eso han ido aumentando sus concentraciones de fósforo y se han ido depositando. Y también un dato muy interesante es que hay 4 veces más fósforo que hierro, y esto no tiene nada de normal, y es porque hay un desequilibrio muy grande en los ciclos biogeoquímicos del lago de la Albufera. Bueno, la conclusión al final de ambos estudios, tanto de la hidroquímica como del sedimento, es que la Dana, a pesar de todos los daños materiales y humanos que ha traído, lo que demuestra, como ya también se había visto en experimentos anteriores de lavado, es que aportaciones extraordinarias periódicas de agua, un caudal ecológico en la albufera, combinado con la apertura de compuertas al mar, favorece lavados del lago y que estas concentraciones de clorofila, que hacen que la albufera se considere un lago hipertrófico en todo el año, pues temporalmente puedan verse mejoradas. Y si esto se repitiese en el tiempo, pues podría afectar positivamente a la calidad del agua del lago. Luego después, en la parte de sedimentos, todos estos metales pesados y fósforo que se han ido depositando con la Dana, pero también antes de la Dana, sobre todo los últimos 10 años, debido al aumento de estos aportes a través de los canales de riego, pues al final la solución más plausible es el dragado selectivo de los puntos más afectados que tengan más sedimento. Y esto, pues combinado con el lavado, aprovechando esa resuspensión del sedimento, pues podría liberar gran parte de ese sedimento contaminado al mar y mejorar que después, por ejemplo, cuando sople el viento de poniente y estos sedimentos corran el riesgo de resuspenderse, pues la cantidad de fósforo que vaya a fertilizar el lago sea menor. Recibimos el encargo a través del decanato de nuestra facultad para participar desde un punto de vista, como digo, investigador, en conocer la diversidad de hongos que crecieron sobre los materiales dañados en la Dana. Y por ese motivo, y en base a la colaboración en el Institut Valencià de Conservació i Restauració, accedimos a las instalaciones con el material. Fue realmente Gemma Contreras quien nos llevó al pabellón Feria Valencia para informarnos de la emergencia de restauración que tenían a partir de recoger el material dañado por la Dana, material que se refería a archivos municipales, archivos de matrimonio, de iglesias, de bibliotecas. Todos esos archivos fueron recogidos y llevados al pabellón y extendidos. Realmente era una imagen desoladora el ver todo el material que se había dañado. En cuanto a la toma de muestras, se realizó con el apoyo también de un estudiante, Ulises de Luna de los Reyes, y ahí tomamos muestras de todo tipo, de los hongos que crecían de diferentes municipios, Aldaya, Paiporta, Massanassa, Alfafar también, y lo tomamos con diferentes metodologías. En nuestro caso optamos por 2 metodologías diferentes con el ánimo de integrar tanto datos morfológicos como moleculares. En cuanto a los datos morfológicos, obtuvimos muestras directamente sobre los archivos en donde teníamos creciendo los hongos. Se tomaron con una cinta adhesiva. La cinta adhesiva pegaba directamente sobre el material de los hongos y en el portaobjetos colocamos una gotita de colorante, azul de lactofenol habitualmente, y encima la muestra sobre la cinta adhesiva. Esto nos permitió luego después visualizar en el microscopio con contraste de fases.
Sí que es verdad que las imágenes no fueron tomadas con mucha nitidez debido a que la cinta adhesiva pues modificaba un poco el contraste, ¿vale? A partir de esas muestras se tomaron imágenes aquí en el microscopio y bueno, pues pudimos identificar que al menos la familia Stachybotriaceae y Aspergilláceas era donde teníamos más géneros abundantes, géneros como Stachybotrys, Aspergillus o Penicillium, y también Rhizopus. Precisamente estas esporas pertenecen a este hongo. Tomamos imágenes de algunas de estas muestras. Aquí podemos ver, por ejemplo, de Penicillium, algunas muestras con idioforos abundantes conidios, o también tenemos aquí a Aspergillus niger, otro moho muy abundante. Pudimos ver en alguna foto más cercana las esporas, por ejemplo, de este Aspergillus que tenemos aquí. Vimos con nitidez la secuencia de esporas que salen de la célula conidiógena, o bien la alternancia en alternaria también de los conidios. Y bueno, pues progresivamente vimos y tratamos de identificar algunas muestras que de entre todas, quizás las más abundantes eran las de Stachybotrys carzarum, el hongo que aparecía tiznando de negro todos los archivos. Bueno, pues los hongos digieren la celulosa del papel, lo deterioran, lo reblandecen y causan manchas que estéticamente pues no son nada bonitas. Aquí tenemos las esporas de Stachybotrys carzarum y en algunos casos pues se pueden ver los conidios directamente saliendo de la célula. Para conseguir datos moleculares que nos ayudaran mediante filogenia a corroborar las identificaciones realizadas en base a datos morfológicos, procedimos durante el muestreo que llevamos a cabo en la Feria de Valencia a recoger muestras de manera muy delicada, porque son materiales que hay que tener cuidado y más si ya están dañados, mediante un bisturí o pinzas de manera axénica, recogiéndolos en tubos Eppendorf. Posteriormente, aquí en el laboratorio molecular, alrededor de unas 60 muestras, de las cuales además hicimos fotos macro en la feria para tener también esa información gráfica ilustrativa de las especies. Pues procedimos a realizar una extracción de ADN, a amplificar la región ITS, que es actualmente la región código de barras de los hongos, y posteriormente con los datos de ITS obtenidos, así como los presentes en la base de datos GenBank, construimos filogenias para tratar de delimitar con mayor certeza la identidad taxonómica a nivel de especies de las muestras. Y en general pues fueron en la gran mayoría de los casos hongos ascomicetos, como ha comentado mi compañera, de las familias Stachybotriaceae y Aspergilláceae, y siendo Stachybotrys generalmente la más abundante. Es interesante recalcar que pese a que son hongos generalmente en muchos casos cosmopolitas o de una amplia distribución, al menos con los datos que hay hoy en día, eran especies que todavía no estaban citadas en el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana. O sea que hemos ganado un poco de conocimiento en cuanto a las especies que están dañados, los materiales que hay que preservar, pero a la vez también información sobre la biodiversidad de nuestro territorio, lo que nos viene a decir que las esporas de esas especies están presentes prácticamente en cualquier ambiente. En base a estos resultados, en los que colaboró Ricardo Alejandro Hernández Ramírez, estudiante de cuarto de carrera de biología, reunimos toda esta información, realizamos todos los análisis y presentamos los resultados recientemente en el Congreso de Criptogamia en Pontevedra, en julio. Ricardo los presentó y en su presentación se hizo énfasis también
en la capacidad de generar alergias o problemas de salud de algunas de estas especies, por ejemplo, algunos Aspergillus, como Aspergillus niger, o también Stachybotrys cartarum, que de hecho era la especie más abundante. Esta información sobre las posibles micotoxinas que pueden provocar, que generan estos hongos y pueden provocar daños en la salud de las personas, pues es importante que la transmitamos al Institut de Valencià de Conservació i Restauració para que lo tengan en cuenta a la hora de llevar a cabo los protocolos de limpieza o de restauración de estos documentos que tienen una gran cantidad de hongos creciendo sobre los mismos. Este proyecto es un proyecto que nació prácticamente al día siguiente de ocurrir el gran desastre de la Dana, bueno, de la riada realmente, y nació como consecuencia de pues, prestarnos absolutamente todo el mundo, volcarnos en la ayuda y en las ganas de colaborar con la gente que había padecido en sus propias casas y en sus propias carnes este desastre. A una de nuestras compañeras, una investigadora de la propia universidad, se le ocurrió, pues, dado que todo estaba desapareciendo, que lo material estaba siendo tirado porque había sucumbido bajo las aguas. Una de las cosas que más habían perdido era precisamente la identidad, sus recuerdos. Y entonces a ella se le ocurrió que tal vez había una cosa que podíamos recuperar y eran las fotografías. Se puso en contacto con la directora de Patrimonio de la Universidad de Valencia y con la vicerrectora de Cultura. Les propuso que podríamos intentar ver aquellas personas que podían haber conservado álbumes, fotografías, aunque estuvieran mojados, aunque estuvieran llenos de barro, y con un equipo especializado intentar hacer algo para recuperar esas fotografías y que no se perdieran todas. Y así fue. Desde el Vicerrectorado de Cultura y el área de Patrimonio surgió este proyecto, se habilitó rápidamente un correo electrónico, se puso en las redes sociales, se habilitó un teléfono. Primeros bolsas con fotografías que llegaron a la Facultad de Geografía y Historia. Allí no podían ser restauradas y para traerlas aquí, pues bueno, habilitamos. Mi coche fue la máquina que empezó a ir y volver y llenarse de todas estas fotografías. Y fuimos nosotros, yo con mi propio coche, nos íbamos a la zona cero, de casa a casa, conforme nos íbamos enterando de personas que se habían, digamos, enterado de este proyecto y que habían recogido fotografías, nos íbamos presentando en sus casas, recogiendo el material y trayéndolo. El único laboratorio que se pudo habilitar en esos momentos para poder hacer esas fotografías fuimos nosotros en el Museo de Historia Natural. El laboratorio que teníamos para poder hacer actividades con los chavales, con los grupos que venían a trabajar en el museo, lo despejamos, habilitamos ese laboratorio, adquirimos pues una serie de elementos para poder extender esas fotografías que fueran secándose, adquirimos material de protección, sobre todo personal. El personal que tenía que estar trabajando aquí tenía que estar en condiciones óptimas, salubres, y el material que llegaba no tenía esas condiciones. Trabajamos con el aire acondicionado, con deshumidificadores, con EPIs de todo tipo, guantes de neopreno, de látex, batas desechables o lavables que pudieran ser lavadas con lejía, desinfectantes por todos los sitios, mascarillas FFP2, y empezamos con eso, empezamos con un gran grupo de voluntarios, todos expertos en restauración y de historia del arte y demás, y empezaron a trabajar en este laboratorio. Yo estoy aquí desde el primer día, va a hacer ya un año, ahora en noviembre, y pues este es nuestro espacio. Aquí desde el primer día empezaron a traer las fotos las familias de diferentes pueblos, se iban acercando a este laboratorio
y en un primer momento nos traían las fotos en bolsas de plástico que pues venían todas llenas de barro y humedad, y conforme fueron viniendo tuvimos que empezar a sacar las fotos de ahí porque claro, como sabemos la humedad hace que salgan hongos. Cuando te traen las bolsas con las fotografías, la gente está muy afectada y recibes esas bolsas con sus recuerdos o vas a su casa y tienen preparadas las bolsas allá y las recoges, y no es una recogida donde te dan las bolsas y ya está, sino que te sientas con ellos, te sientas a escuchar la historia. Es muy dolorosa la historia de cada uno. Hemos tenido vivencias muy, muy, muy espeluznantes. Cada uno lo ha vivido a su manera y ha tenido sus pérdidas. No hay pérdidas pequeñas, todas son muy importantes y nos sentamos con ellos, con lo cual cada recogida de fotografías a nosotros nos cuesta pues más de 2 horas, porque la gente te deja esos recuerdos, te deja lo que queda de su vida, lo que queda de su familia, lo que queda de su identidad, y para nosotros estamos recepcionando eso pues con el mismo valor que nos lo dejan. Desde las primeras semanas empezamos a sacar las fotos de los álbumes porque, claro, llegaban con todo el agua, y pedimos cajas de estas de verduras y frutas para que pudiera correr el aire e ir secando las fotos. ¿No? Afortunadamente, el trabajar en un museo nos permitió, o a mí al menos me permitió, establecer un protocolo también de recepción de fotografías. Y fue que cada bolsa de fotografías tuviera asignado un número de registro que correspondía a la familia para que fuera totalmente registrado, al igual que se hace con cualquier elemento que llega a un museo. Eso nos ha permitido mantener un registro impoluto de todo el material que nos ha llegado a quien pertenecía. Como podéis ver, fuimos sacando las fotos de los álbumes. Lo que hacíamos era en un primer momento quitar lo que es la portada, lo que es la carcasa, todo eso se desechaba porque evidentemente ya no era algo que se pudiese recuperar, y después íbamos sacando hoja a hoja. En un primer momento, foto a foto, vimos que claro, el trabajo que exigía ir sacando foto a foto era enorme en comparación al tiempo que teníamos, y aunque teníamos voluntarios al principio, claro, era mucho tiempo el que se necesitaba y no paraban de llegar fotos. Cuando empezó a llegar tanto material que fuimos desbordados desde el área de patrimonio, nos vimos en la necesidad de intentar buscar más espacios, a lo mejor más cerca de las zonas afectadas, que fueron en Torrente, en Aldaya, en Alacuás, en Utiel y en Algemesí, para que la gente pudiera llevar a esos otros espacios también esas fotografías para poderlas recuperar desde allí. Abrimos esos laboratorios de campaña donde se han ido poco a poco llenando. Antecedentes de esto solo pudimos encontrar en el tsunami de Japón, y algunas compañeras se pusieron en contacto con algunos investigadores que habían trabajado precisamente en esos temas para ver los protocolos que habían seguido y ver qué podía ser aplicado aquí, porque trabajábamos sobre la marcha y con sentido común. Pues empezamos a sacar por folios las fotos y las íbamos interfoliando con papel tipo secante para que fuese absorbiendo la humedad, y luego al dejarlas aquí fuera también el aire que corre pues también ayudaba a secar esas fotos. Nos llegaban fotografías de todo tipo y algunas de ellas tan valiosas y tan históricas como por ejemplo esta orla de finales de 1900, que cuando llegó a nuestras manos prácticamente no sabíamos
la orla a qué facultad pertenecía, ni cuántas fotografías había, ni nada de nada. Posteriormente, cuando ya sacamos todas las familias, bueno, todos los registros que tenemos, ya los sacamos en estas cajas, empezamos a ir sacando lo que había dentro de las cajas fuera para un segundo proceso, digamos, de secado, en el que ahí ya íbamos sacando las fotos una por una y las dejábamos pues o encima de la mesa o en los tendederos que tenemos ahí para que fueran secando y una vez ya estaba la imagen estable, ya estaba la fotografía estable, para poder pasar a una segunda fase, digamos, de lavado. Entre esta fase de secado y la fase de lavado sí que es verdad que puede pasar tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos ya bastantes que han pasado, digamos, por ese primer proceso de secado, están ya las fotos secas, pero las hemos puesto en paquetitos para tenerlas guardadas bien, pero esas siguen ahí con barro. Entonces, una vez ya están así y tenemos que empezar a hacer entregas, la siguiente parte ya es ir sacando de lo que son esos paquetitos foto a foto y ver si las fotos son recuperables, no recuperables, y las que son recuperables si necesitan un lavado más superficial, un lavado más profundo, si necesitan solo por detrás y también por delante. Entonces eso es lo que se evalúa en esa parte. Ahora mismo nos encontramos frente a dos casos, que son las fotos que consideramos irrecuperables y las que consideramos recuperables. En este caso tenemos aquí delante las que no se han podido salvar, como podéis ver, directamente no hay imagen. El agua ha penetrado de tal forma que lo que es la emulsión se ha corrido por todos lados, entonces la imagen ha desaparecido. Lo único que vemos son las tintas que se han mezclado y ha quedado una imagen pues emborronada. Y en estos casos pues evidentemente no se puede recuperar nada porque lo que no hay, no hay. O sea, no se puede volver atrás un proceso así, porque la propia emulsión ha quedado afectada. Y bueno, luego también tenemos los casos donde las fotos sí que son recuperables y podemos ver, por ejemplo, que una imagen ha quedado pegada al reverso de otra, que ha quedado como si dijéramos que se ha hecho una copia, que estaban, pues venían así, pegadas las fotos, y en estos casos, pues bueno, esta digamos que por delante no es una imagen salvable, no es recuperable, pero por detrás se le ha quedado copiada a la otra, entonces pues bueno, sí que conservamos las dos partes. Y luego también tenemos otros casos en los que la foto, por ejemplo, aquí le ha afectado de tal forma que se ha quedado el papel muy craquelado y entonces pues la forma de estabilizar esta imagen es las zonas estas que están levantadas, se hace una adhesión con un adhesivo que se emplea de normal en papel, un metilcelulosa, y una vez está todo pegado y estable, digamos que se ha consolidado la imagen, se hace una digitalización y posteriormente, cuando ya está digitalizada, se hace un arreglo de forma digital. Digamos que digitalmente se intenta recuperar las zonas de la imagen pues en las que se ha perdido la emulsión, que han quedado en blanco, o aquí que, por ejemplo, falta papel. Todavía seguimos ingresando fotografías. La gente está todavía empezando a poder acceder a los garajes,
a los sótanos, a los espacios donde tenía guardadas las cosas y todavía quedan fotografías que no se han podido rescatar y han empezado a traérnoslas. Cuanto más tiempo ha pasado, más difícil es la recuperación, más estropeadas están. Y lo que estamos haciendo no es una restauración de esas fotografías, es una recuperación del material que queda. Afortunadamente ya hemos podido empezar a devolver y ese es un momento muy bonito. El poder empezar a devolver esas fotografías es un momento muy bonito, porque se van a su casa con un pedazo de historia que no sabían si podían recuperarlo y la tragedia que te cuentan cuando te traen las fotos, ese dolor, esos lloros que al final acabamos todos pues sintiendo la misma desgracia y te sientes mal. Y yo recuerdo que me iba a casa con el dolor dentro y hemos necesitado todos, absolutamente todos, en algún momento algún apoyo exterior para poder sobrellevarlo. El día que entregas las fotografías, participas de los mismos lloros, pero de alegría. Te sientes, bueno, emocionado, te sientes que has hecho un trabajo estupendo, que les has dado una recuperación de algo que prácticamente no esperaban y ese día te sientes muy bien. Ese día te sientes muy bien. A veces no lo recuperas todo, pero lo poquito que has recuperado te hace sentir muy bien. Y esperamos que para ellos también sea importante, porque esa es nuestra inversión en tiempo, en dinero, porque todo cuesta dinero, en espacio, en horas, emocionalmente. Este es un proyecto humano, este no es un proyecto de trabajo. Por muy especializado que sea, afortunadamente hemos tenido muy buenos voluntarios, gente muy motivada que nos ha dado mucho calor, mucho apoyo moral y muchas manos que nos han ayudado a seguir con el trabajo. Somos el laboratorio que más material ha conseguido devolver ya, que más familias hemos devuelto ya el material, pero aún nos siguen quedando pues unos centenares de miles de fotografías todavía por trabajar y necesitamos ayuda, necesitamos manos para que esto llegue. Las familias, después de un año de la tragedia, necesitan pasar página y necesitan recuperar. Y nosotros también estamos, pues bueno, desgastados mentalmente, nos venimos arriba cada vez que devolvemos y que sacamos una sonrisa a esas familias a las que conseguimos devolver parte de sus recuerdos, pero llevamos un año ya y necesitamos que todo vuelva a la normalidad, necesitamos ja recuperar-nos. Continuem treballant per a intentar saber-ne cada vegada més i si vosaltres esteu interessats i voleu saber més coses, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies.